desde la creación de la empresa y la visión hacia dónde quieres ir, debe haber este concepto de sustentabilidad para tener bien claro hacia dónde quieres ir en el tiempo, ¿no? La huella que quieres dejar. Uno de los grandes retos de los profesionales, en específico de seguridad y salud en el trabajo, de todos nosotros debe de ser también tener esa otra perspectiva, ¿no? De tener el negocio en la mira, en el análisis de los riesgos y en la toma de decisiones de seguridad y salud en el trabajo. La seguridad es lo más importante, pero tiene que ser de manera inteligente que entre dentro de la estructura del modelo de negocios. Hoy en día, la sustentabilidad es mucho más que un concepto ambiental. Es un enfoque integral que abarca la gestión de recursos, el bienestar de los empleados y la responsabilidad social empresarial. Integrar los principios de sustentabilidad en los sistemas de seguridad y salud en el trabajo no solo contribuye a un entorno más saludable para los empleados, sino que también ofrece una ventaja competitiva a largo plazo a las organizaciones. Hoy vamos a profundizar en las ventajas claves de integrar la sustentabilidad dentro de la seguridad y salud en el trabajo y cómo este enfoque puede transformar la estrategia corporativa para un futuro más responsable, seguro y saludable. Aquí en Seguro creas valor. Soy Sergio Valencia Kraus, autor, conferencista y consultor internacional, amante de la seguridad y salud en el trabajo. Este podcast, Seguro Creas Valor, ha nacido para brindarte información de alto valor a través de pláticas con profesionales destacados en la industria, tanto nacional como internacional, con temáticas relevantes para lograr la excelencia en seguridad y salud en el trabajo de tu organización. Buen día amigos, ¿cómo se encuentran? Espero que todos muy bien. Aquí nos encontramos una vez más en un episodio de Seguro Creas Valor. El episodio número 16, la sustentabilidad, ventajas de su integración a seguridad y salud en el trabajo como estrategia corporativa. Y en esta oportunidad tenemos a un invitado de lujo como todos los invitados que vienen aquí al programa Seguro Creas Valor. Tenemos a Luis Julián Hernández Mejía, de Veracruz para el mundo. Luis Julián es licenciado en Biología de la Universidad Autónoma de Guadalajara y maestro en Planeación Ambiental por el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey. Trabajó en compañías como Grupo Tampico, Coca-Cola, Lechera Guadalajara, Danisco, DuPont, PPG Comex, Constellation Brands y actualmente en Niagara Bottling como director senior de Asuntos Gubernamentales, ESG y Sustentabilidad. Luis Julián tiene una amplísima experiencia dirigiendo las áreas de seguridad, salud, continuidad de negocio, cumplimiento regulatorio, relaciones con gobierno y medio ambiente, específicamente en proyectos hídricos y de economía circular, con fuerte componente social, gobernanza del agua e involucramiento con autoridades, sociedad civil y organizaciones no gubernamentales. Luis Julián ha sido presidente del Comité de Sustentabilidad y Responsabilidad Social en la American Chamber México, así como representante del sector industrial en diversos consejos de Cuenca en el país. Y, un dato no menor, es corredor de maratones. Así que sin más, Luis Julián, seas bienvenido. Muchísimas gracias, muy amable por la invitación, Sergio, y un gusto estar aquí con ustedes. El honor es todo nuestro, Luis Julián. Este tema de sustentabilidad que se asocia muchísimo a la parte ambiental, pero no tanto así a seguridad y salud en el trabajo, que es lo que justamente platicamos en los episodios de Seguro Creas Valor, es algo que se da muy a menudo. ¿Por qué tú crees que suele asociarse la sustentabilidad con temas más en lo ambiental y no tanto así en los temas de seguridad y salud en el trabajo? Yo creo que depende mucho cómo quieras orientar el término. En su extensión completa, pues el término habla no solamente de la parte ambiental, sino de la parte social, y tiene muchísimo que ver en la parte social y a veces se nos olvida en las organizaciones y en el contexto del diálogo sobre el tema, que lo social no solamente implica pues, la comunidad, las relaciones con el gobierno, sino también de forma muy importante lo que hacemos con nuestros trabajadores, ¿no? Lo que pasa al interior en el contexto social de la empresa. Y en eso juega un papel preponderante el tema de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Es la parte que siento yo le da esa fortaleza, esa estructura al famoso concepto de las empresas de que la gente es lo más importante, ¿no? O sea, ahí es donde realmente
le das fuerza a tus palabras con los hechos, ¿no? Si realmente te metes en ese tema. Y por lo tanto, debe de formar parte de ese concepto de sustentabilidad. Una empresa no solamente va a tener una orientación a la sustentabilidad desde el punto de vista de recursos naturales, desde el punto de vista de relaciones con la comunidad, sino que tiene que estar muy consistente ese mismo aproximamiento al tema de sustentabilidad dentro de su gente, y no hay mejor forma de hacerlo. Obviamente, toda la parte de salarios, de prestaciones y la manera en la que tratamos a nuestros empleados, a nuestros colaboradores, pero es fundamental la parte de seguridad y salud en el trabajo, no la podemos quitar. Claro, cuando hablamos del aspecto social, lo primero que se nos viene a la cabeza es la comunidad, la gente de afuera, pero obviamente tenemos dentro de la empresa la gente que está dentro. Correcto. Entonces, donde justamente cuando hablamos de seguridad y salud en el trabajo, hablamos de nada más y nada menos que las personas. Y justamente cuando englobamos sostenibilidad, están los objetivos de desarrollo sostenible, y de los cuales yo recuerdo mucho que el Objetivo de Desarrollo Sostenible, o conocido como ODS, el número 3 habla sobre salud y bienestar, y el ODS 8 que habla sobre trabajo decente y crecimiento económico. De modo que Correcto. salud y seguridad en el trabajo están muy vinculados, ¿verdad? Perfectamente, sí, lo tienes muy claro y debe formar parte de ese mismo concepto general, ¿no? O sea, todos los ODS tienen que ver con este tema integral, con todas las aproximaciones que se hacen al tema desde diferentes aristas, y obviamente los dos que tú mencionas son muy importantes, ¿no? Tiene que ser salud, sobre todo mencionando comunidades y el entorno y la forma en la que se despliega todo el impacto social de una empresa, pero no se puede quitar el otro tema, ¿no? El otro tema de nuestra gente, cuidarlos, darles un trabajo digno, darles salarios dignos, va de la mano con el concepto de todo el concepto de protección, de seguridad, de darle las condiciones adecuadas de trabajo, verificar todos los riesgos, analizar las áreas de oportunidad, en fin, todo el concepto de seguridad y salud en el trabajo sí está, pienso yo, bien metido en el tema, o debería de estarlo, ¿no? Hemos estado platicando que no siempre es así, pero debería de estarlo. Y justamente en el concepto de sostenibilidad o sustentabilidad, ¿cuál es la diferencia entre esta y el ESG o ESG? Yo creo que es un concepto más relacionado, o sea, la parte de ESG va mucho de la mano con toda la temática relacionada con eh, el poder, las empresas públicas sobre todo, el poder reflejar a los mercados a través de una metodología que tiene ciertos parámetros y tiene cierta consistencia, está estandarizado pues, eh, rendir cuentas a los stakeholders, a todas las partes interesadas, sobre su comportamiento, desarrollo y desempeño en las materias de medio ambiente, responsabilidad social y la parte de gobernanza desde el punto de vista de toma de decisiones y análisis de riesgos e impactos dentro del más alto nivel de la organización. Entonces, ESG se refiere a esos tres conceptos validados por diferentes metodologías, dependiendo quién te lo vaya a validar, pero de alguna forma las casas auditoras o certificadoras manejan este concepto de ESG para poder eh, darle una calificación o un score a el desempeño en estos temas de las empresas públicas, sobre todo en bolsa, ¿no? Que reportan en bolsa. Y sustentabilidad es un concepto mucho más amplio, ¿no? Tiene que ver con todo lo que hemos estado platicando, con los ODS, tiene que ver con una visión a futuro, con un planteamiento real de cuál es la manera de pensar y de convivir en la organización en todos los diferentes frentes. Va más allá de un esquema simplemente metodológico de escala para poder medir y monitorear el desempeño de las empresas en ese rubro, ¿no? Se usa de Entonces, manera indistinta y se confunde, a veces en ocasiones se confunde. Yo creo que sí hay que hacerlo muy claro, ¿no? Y dejarlo bien definido. Tan es así que te pongo un ejemplo. Ahorita donde estoy trabajando,
está claro que son las dos cosas. O sea, estamos hablando de ESG como concepto metodológico y concepto que refleja la importancia del tema para la empresa y sustentabilidad también. O sea, no necesariamente estamos hablando del mismo tema, pero para dejarlo claro, lo dejamos expresado en esta posición en la que estoy actualmente, ¿no? Entonces, ese es un ejemplo de cómo poderlo definir, ¿no? O si es ESG nada más, bueno, pues te vas a enfocar en cómo vas a poder validar todas las actividades a través de esta metodología y esta norma de trabajo, ¿no? Al final se usan indistintamente, Sergio, y eso lleva a mucha confusión en muchos temas, pero al final me parece que el concepto de sustentabilidad es mucho más amplio, ¿no? Mucho más diverso y tiene una visión mucho más a largo plazo, más allá de dar un score o un número. Y ahora se habla mucho de sustentabilidad y viene tomando cada vez más relevancia, Luis Julián. Es decir, ¿por qué ahora se ha vuelto un tema tan importante para las organizaciones platicar sobre sustentabilidad, abordar sustentabilidad? Mira, yo creo que ya es una tendencia que lleva varios años. Me parece que hace unos 10 o 15 años que uno de los principales fondos, BlackRock, empezó a introducir el término de ESG como parte de la toma de decisiones, ¿no? Y la toma de fundamentos estructurales que permitieran generar este principio de sustentabilidad en las decisiones financieras, empezó a generar cada vez más importancia que en el comportamiento de las empresas hubiera no solamente el reflejo del resultado financiero, sino también cuál era su desempeño ante la comunidad, ante el planeta, ante la sociedad, ¿no? Es una tendencia que venía muy fuerte desde hace unos 10 15 años. Con este tema de BlackRock empieza a crecer más, y ahora sí metiéndonos más al tema de ESG, ¿no? Donde empieza a haber este reporteo ya generalizado por parte de la mayor parte de las empresas, se empiezan a crear fondos verdes. Entonces hay una orientación de las empresas al reflejar no solamente los resultados financieros, sino cada vez tener una, una idea de cómo van evolucionando hacia temas de sustentabilidad, de relaciones con la comunidad, de impacto ambiental, de relaciones con los trabajadores, con el entorno y todas las partes interesadas, ¿no? A través de los famosos análisis de materialidad y todo esto que te permitían definir quiénes eran importantes para ti y cómo debería de manejarse esta relación con todos los diferentes stakeholders o partes interesadas, ¿no? Entonces, ¿sabes cuál es el problema que yo veo? Que más bien esta tendencia, desafortunadamente en los últimos años, empieza a perder fuerza, perder solidez, ¿no? Ya cada vez, y sobre todo en esta época, ¿no? Tan cambiante desde el punto de vista político, con una orientación a enfocarse nuevamente en el hard data financiero, se está empezando, yo percibo que se está empezando a generar, es como un péndulo, ¿no? Te vas de repente muy enfocado a estos temas y de repente otra vez viene para atrás, ¿no? Yo siento que sí estuvo muy fuerte, sí está muy orientado, sí había eh, eh, pues una reflexión muy fuerte de las empresas acerca de su papel ante el mundo, ante el planeta, ante el medio ambiente, y actualmente me preocupa mucho que esa tendencia se está empezando a revertir. Masware EHS, protección integral de las personas, los activos y la continuidad operativa. Con el software Masware, garantizas el cumplimiento normativo, reduces el riesgo de accidentes y mejoras la gestión de la seguridad en tiempo real. Solicita a tu usuario e inicia la revolución digital en tu organización. Luis Julián, yo te pregunto, ¿por qué todavía es difícil entender y aterrizar la aplicación de la sustentabilidad en las organizaciones? Yo creo que me parece que tiene mucho que ver con la visión de una empresa y de una organización, ¿no? Y el gran rival o el gran reto del concepto de sustentabilidad de las empresas es el cortoplacismo, ¿no? Si uno solamente ve por reporte trimestral, por quarter, ¿no? Y no visualiza hacia dónde quieres llegar y cuál debe ser tu aportación, más allá del dólar ganado por la acción o de la generación de valor para los dueños de una empresa. Si nos quedamos en ese concepto corto y no visualizamos cuál es la importancia de la continuidad
de las operaciones y de la generación de valor y la generación de prosperidad, es muy difícil que el concepto de sustentabilidad aterrice, ¿no? Y tiene raíces también culturales, me atrevería a decir, porque eh, en sociedades mm, menos desarrolladas económicamente es mucho más complicado que este concepto de sustentabilidad pueda vivirse, sentirse y reflejarse, ¿no? Porque todo parte de la visión, ¿no? Y si tú estás en una sociedad o en un entorno económico complicado, de sobrevivencia, con mucha rigidez y falta de creatividad, pues en lo que te concentras es en sobrevivir financieramente y el tema de sustentabilidad pasa a segundo o tercer término, ¿no? En cambio, en sociedades más desarrolladas, con esquemas estructurales más claros, reglas bien claras sobre cómo operar, ¿no? Con mucho respeto a ciertas Y atribuciones y más ciertas largo placistas, además. obligaciones, más largos placistas, exactamente, puede caer perfectamente la visión y hay empresas, por lo tanto, que tienen más de 100 años, ¿no? Que tienen conceptos reflejados y lo hacen mucho porque tienen esa, aunque no se llamara así, tienen ese concepto desde hace mucho tiempo de prevalecer en el tiempo de una manera ordenada y amigable con el entorno, ¿no? Entonces, yo te diría como resumen que si no existe, es como seguridad, ¿no? Y tú lo has platicado en otros podcasts, ¿no? Si no permea desde arriba, si no está genuinamente sostenido y visualizado como una parte prioritaria e importante de lo que pasa en una organización, si no viene desde allá, no va a funcionar, no va a jalar, ¿no? Entonces es lo mismo aquí. Desde la creación de la empresa y la visión hacia dónde quieres ir, debe haber este concepto de sustentabilidad para tener bien claro hacia dónde quieres ir en el tiempo, ¿no? La huella que quieres dejar, ¿no? Yo creo que yo tengo muchísimo respeto y admiración por todas las personas que crean empresas, que son capaces de ahora sí que aventarse al ruedo, como decimos acá en México, este, Mm. y en eso tiene mucho que ver el tener esa visión, el tener hacia adelante, hacia el futuro, ¿no? Entonces, cuando eso pasa, es mucho más sencillo tener ese concepto de sustentabilidad. Interesante, Luis Julián. ¿Cómo, cómo así entonces aporta la sustentabilidad a las decisiones del negocio? Es como te digo, o sea, al final, si tú tienes un negocio, y tiene mucho que ver también con continuidad del negocio, porque si tú analizas que tienes que generar las condiciones en la sociedad en la que estás, tienes que cuidar el recurso natural que estás utilizando, tienes que generar un desarrollo de talento y atracción de talento a partir de tratar bien a tus empleados, tienes que generar todo un entorno de health and safety muy fuerte para que haya una continuidad en las operaciones y para que la gente esté trabajando de manera productiva y generando valor al estar protegida y trabajando de manera segura. Todo eso te permite ser una empresa exitosa, ¿no? Para mí entonces esa visión del ganar, ganar vuelve a reflejarse en ese sentido. Y hasta que, igual, perdón por mi coloquialismo, pero como decimos en México, hasta que les cae el 20 a los líderes de la organización y decir, ah, sí es cierto, o sea, si lo hago, no me voy a ahorrar dinero por el tema de proyectos de inversión social, o no me voy a ahorrar dinero por equipo de protección personal, o no me voy a ahorrar dinero por tratamiento de agua, sino que al contrario, es una inversión para yo seguir continuando, progresando y creando valor. Entonces, y en ese momento es cuando en la toma de decisiones puedes mencionar y reflejarlo e inducirlo en tu toma de decisiones. Entonces, a la hora que dices, a ver, tengo que invertir X millones de dólares en un equipo de tratamiento de aguas o de limpieza y filtrado de emisiones, pero no como un gasto, sino como una inversión para pensar en lo que estás generando hacia el entorno. Entonces es cuando dices, ah, ok, entonces forma parte de mi modelo de negocios y no es un gasto adicional que estoy haciendo. Ahí es el momento clave, ¿no? Cuando eso ocurre en una organización, se hace este cambio de paradigma total. Wow. Es ahí en donde justamente entender cómo acompaña sustentabilidad
al negocio. Y ese es uno de los desafíos que justamente se tiene en la gestión de seguridad y salud en el trabajo. Pedimos que todos se involucren con seguridad y salud en el trabajo, pero también seguridad y salud en el trabajo tiene que involucrarse con el negocio porque finalmente este se genera para crear valor. Ese es el otro reto. Hablábamos hace ratito del reto de los profesionales de sustentabilidad en seguir empujando este tema y yo creo que uno de los grandes retos de los profesionales en específico de seguridad y salud en el trabajo, de todos nosotros debe de ser también tener esa otra perspectiva, ¿no? De tener el negocio en la mira, en el análisis de los riesgos y en la toma de decisiones de seguridad y salud en el trabajo. La seguridad es lo más importante, pero tiene que ser de manera inteligente que entre dentro de la estructura del modelo de negocios, ¿no? Entonces, a veces queremos, y a lo mejor voy a entrar en un tema polémico, pero a veces queremos casi que tengamos seguridad tipo astronáutica, ¿no? En algunas actividades, ¿no? Cuando realmente pues, no lo necesita, ¿no? Y lo puedes controlar con otro tipo de sistemas administrativos o culturales, ¿no? Que te permitan generar este proceso de conceptualidad de la seguridad y de vivirlo en el día a día. Y entonces no es necesario que te gastes una millonada en un equipo, ¿no? Sino tienes que generar un proceso cultural que a su vez es benéfico para el negocio, ¿sí me explico? Entonces también nosotros tenemos que ser capaces de ser muy inteligentes en la manera en la que proponemos, en la que planteamos ideas, porque tiene que ser, vuelvo a repetirlo, un ganar-ganar, y tiene que ser una manera inteligente de reflejarlo, ¿no? Por eso te decía que a lo mejor es un tema polémico, ¿no? Pero yo creo que es importante que nosotros también tengamos, como profesionales de seguridad y salud en el trabajo, bien en la cabeza, así como el financiero debe tener en la cabeza los temas de sustentabilidad y los temas de seguridad y salud en el trabajo, nosotros como profesionales también tenemos que tener el tema financiero y el tema de productividad en la cabeza. Ese es un buen mensaje porque ya no estamos en una época en la cual debemos trabajar en silos, sino también debemos tener una perspectiva holística para poder abordar los temas del negocio, justamente. Cuando contratan a un profesional de seguridad y salud en el trabajo, no es solamente para cubrir lo que da el área, sino también para que aporte valor al negocio. Y eso yo creo que es un tema también bien amplio, ¿no? Me encanta polemizar y sobre todo cuando hay argumentos como los que expones, Luis Julián. Wow, estoy bastante entusiasmado con lo que vamos a traer ahora en este tercer bloque. Vamos a ir a una pausa y volvemos a nuestro tercer y último bloque aquí en Seguro Creas Valor. Un libro que no puede faltar en tu biblioteca. Sea un gestor de excelencia en seguridad y salud en el trabajo, el cual cuenta con la colaboración de 7 profesionales destacados en América Latina y el prólogo de Malcolm Staves. Bien amigos, llegamos a la tercera y última parte de nuestro episodio número 16. Tenemos a Luis Julián Hernández Mejía, quien nos habla sobre la sustentabilidad, ventajas de su integración a seguridad y salud en el trabajo como estrategia corporativa. Y aquí viene ya la carnecita. Tengo acá una pregunta potente, porque es ¿cómo logramos empresas sustentables a partir de la seguridad y salud en el trabajo? Sí, tiene que estar al mismo nivel, o sea, tiene que estar a la hora de, como habíamos platicado en el primer bloque, a la hora de tener el concepto de sustentabilidad con una aproximación realmente holística, ¿no? Integrada, completa, con todos los rubros que ya platicamos, los tópicos que ya platicamos. Entonces, la parte de seguridad y salud en el trabajo tiene que ser, obviamente, un KPI, tiene que ser un resultado y una valoración al mismo nivel, ni es más importante ni menos importante en el concepto de sustentabilidad, sino que tiene que estar integrado y tienes que tener tu dashboard completo en el que estés analizando cómo vas en cada uno. Algunos tópicos, incluso yo te diría, son mucho más difíciles de medir, ¿no? Los aspectos sociales a veces son muy complicados de medir, pero tienes que tener tu dashboard en donde tienes todas las diferentes variables bien identificadas para poder tener ese approach, ¿no? Entonces, yo lo que hacía en las organizaciones en las que trabajaba decía, a ver, esto va dentro de sustentabilidad, va todo junto y vamos a medir energía,
vamos a medir agua, vamos a medir economía circular, vamos a medir impacto social, apoyo comunitario, cuántas personas impactamos con nuestros proyectos sociales y vamos a medir en esa misma estructura y en ese mismo marco, vamos a medir LTIs, vamos a medir MTIs, vamos a medir NIRMISES, vamos a medir recorridos de seguridad de los líderes, en fin, ¿no? Todas las variables que tú le quieras meter dentro de tu sistema de IHS, ¿no? Y en ese sentido, a la hora de tenerlo en ese mismo parámetro, al mismo nivel de importancia, ¿no? Que dependiendo de la madurez de la organización, hay unas organizaciones en donde a lo mejor safety está mucho más arriba, ¿no? Y la parte ambiental no tan fuerte, y la tienes que equilibrar, o sea, eso lo tienes que manejar hacia el mismo nivel de importancia para realmente tener esa aproximación de concepto de sustentabilidad en el negocio, ¿no? Y en la toma de decisiones que hablábamos en el segundo bloque, ¿no? O sea, para poderlo hacer, tiene que estar estructurado dentro de un mismo sistema, ¿no? Entonces, ahí es donde está el reto. Y hay ocasiones en donde a lo mejor, por las razones que exponíamos en el primer bloque, pues a lo mejor la parte de safety ni siquiera está considerada dentro de los parámetros de sustentabilidad. Ah, y lo tienen acá de este lado en la parte operativa y se acabó. No, 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 no. También tiene que ir, porque eso también está embebido en el concepto de sustentabilidad. Por ejemplo, se esquematiza que dentro de lo que es el ESG está la seguridad y salud en el trabajo a través de las inspecciones, auditorías, el programa anual, acciones que hoy por hoy hacemos. Lo que yo estoy observando es que lo que hoy ya hacemos tenemos que amarrarlo, vincularlo hacia lo que apunta el sistema completo que aborda la sustentabilidad. Correcto. Tiene que estar integrado, tiene que estar manejado dentro de un mismo, vuelvo a repetirlo, dentro de un mismo dashboard para que eso te permita hacer el balance completo de la toma de decisiones, ¿no? Al final, me parece importante que no se nos pase el tenerlo bien estructurado, ¿no? Y quiero hacer ahí una anotación sobre lo que mencionabas de ESG, ¿no? Porque una parte bien importante, creo, valiosa de ESG es la G, ¿no? A veces tendemos a confundirla con aspectos de gobierno, pero es gobernanza. Es lo que pasa al interior de la empresa desde el punto de vista de la toma de decisiones. Entonces, si en tu proceso de gobernanza está claro que tu sistema es integrado, que está acoplado al mismo nivel con los temas sociales, ambientales, laborales y de seguridad en el trabajo, en ese parámetro, y está bien claro qué se debe hacer, cuáles son las entradas y cuáles son las salidas, ahí estás hablando de gobernanza, ahí estás hablando de cómo se van a tomar las decisiones que estamos platicando con respecto a cada uno de estos temas. Eso es lo que le permite dar una estructura sólida, documental, sistémica, que te permita tomar decisiones, ¿no? Entonces, creo que es de lo más valioso, y se me había olvidado comentártelo en los bloques previos, que esa G te permita estructurar todo lo demás, ¿no? Se me hace de lo más importante del concepto de ESG como tal, que le ayuda mucho al sistema y al approach que yo planteo de sustentabilidad completa, ¿no? Perfecto, Luis Julián. Ahora, coméntanos, por favor, un caso donde te haya tocado implementar la sustentabilidad. ¿Cuáles son los mayores obstáculos a los que te enfrentaste y qué beneficios trajo a la organización donde la implementaste? En tu amplia experiencia, pues seguramente tienes algún caso para compartirnos. Claro, no voy a dar nombres, pero en una empresa en la que estuve, pasaba algo parecido a lo que te acabo de mencionar, ¿no? La parte de safety ya estaba muy fuerte, muy sólida, muy embebida en la cultura, ya integrada en la toma de decisiones, pero no así los temas ambientales y los temas sociales, ¿no? Entonces, eh, lo que hicimos fue eh, darle un número, un indicador, un KPI, que eso te digo, es mucho más complicado en ocasiones hacerlo para temas sociales, y poder darle un valor que se reflejara en el resultado final de la organización para poderlo integrar. Entonces, como tú sabes, muchos proyectos ambientales en particular tienen un fuerte componente social.
y muchos de los temas ambientales están relacionados con percepción más que con realidad. Entonces, si no tienes integrado los conceptos social y ambiental en un mismo paquete y están interrelacionados, no va a poder ser efectivo el resultado. Entonces, lo que hicimos fue hacer esa creación de una matriz de análisis de cada uno de los parámetros, muy parecido a lo que hacemos en safety, ¿no? Un análisis de los riesgos, ¿no? Con un valor a través de una metodología. Puedes usar muchas, hay muchas metodologías, algunas relacionadas con BCP, con continuidad de negocios, otras relacionadas con el impacto financiero, ya depende de cada organización, pero en este caso lo hicimos mucho desde el punto de vista de continuidad de negocios y medíamos, de acuerdo al impacto a la continuidad del negocio, qué podía pasar desde el punto de vista ambiental y desde el punto de vista social, y eso generaba un resultado, un KPI, que lo integrábamos con la parte de safety, y entonces ya teníamos todo el abanico completo de temas, vamos a llamarlo así, de ESG, ¿no? Porque como era una empresa pública, sí tenía que haber un reporteo muy fuerte de consumos de agua, de consumos de energía, de consumos ¿cómo se llama?, de productos de materia prima y generación de residuos. Entonces, todo esto permitía generar un solo paquete. El operativo, desde el punto de vista del uso de recursos en la organización, al interior de los procesos y operaciones, el externo hacia la parte de impacto social y reflejo ambiental sobre las comunidades donde operabas, y el tercero, seguridad y salud en el trabajo, y seguridad de los procesos para permitir que los trabajadores estuvieran seguros, que dieran resultados y que estuvieran bien cuidados y que regresaran cada día a su casa como llegaron, y a su vez los procesos perfectamente cuidados, con las capas de protección necesarias, con los alarmas y las redundancias necesarias para evitar eventos catastróficos. Todo eso en un solo paquete, y entonces ya tenías un sistema muy robusto, muy completo, que te permitía además tomar decisiones, ¿no? Basadas en las entradas que tenía el input de esa generación de análisis de riesgos, sobre todo en los temas sociales y ambientales que antes no se medían. ¿Cuál es ese KPI clave de la sustentabilidad, Luis? Híjole, esa es una gran pregunta, ¿no? Para la que no tengo respuesta, para serte sincero. No hay uno como tal estandarizado. Yo creo que cada empresa debe tener identificado cuál es su aspecto crítico, ¿no? Pero Es no ahí donde es una sale, receta general, ¿no? Cada empresa no, tiene que claro, identificar el suyo, ¿no? no, es un traje a medida Correcto. y sale justamente del análisis de riesgos en donde vemos dónde confluyen las diferentes partes interesadas respecto a ese aspecto clave. O como decía Paul O'Neill, ¿no? Encontrar la métrica crítica para que a partir de ahí pueda generarse resultados que ayuden a otros indicadores para que llegue al resultado, digamos, más importante de toda organización, que es el de generar valor. Generar valor. Totalmente de acuerdo. Podemos estar horas platicando, y de hecho esta es la primera, pero no va a ser la última invitación aquí a Seguro Creas Valor. Luis, ¿tienes algunas palabras finales para nuestra audiencia? Primero que nada, agradecerte mucho por la invitación. Me parece que lo que estás eh, moviendo y gestionando a través de este tipo de podcast es muy importante, sobre todo para el profesional latinoamericano, ¿no? Y te felicito por ello y muy agradecido por la Gracias. invitación. Y por otro lado, quiero decirte que lo decía al principio, ¿no? Hay una responsabilidad muy fuerte que tenemos los que estamos en este medio, ¿no? Seguridad, salud, medio ambiente, sustentabilidad. Tenemos una responsabilidad muy fuerte de pensar siempre, obviamente, en las empresas para las que trabajamos, pero también tener la visión de lo que es importante para nuestro país y para nuestra región desde el punto de vista de sustentabilidad a largo plazo. Tenemos una gran responsabilidad, no debemos de evadirla, debemos de tomarla con seriedad y empujarla con mucho profesionalismo, al mismo tiempo que colaboramos en los éxitos de nuestras empresas, de las empresas en las que laboramos. Siempre debemos de tener en la cabeza lo que es importante para el país. Eh, Acompaño lo que acabas de decir, Luis Julián. Creo que nosotros desde nuestro rol tenemos una oportunidad muy grande para hacer cosas por el país, desde nuestra tribuna, desde nuestra perspectiva.
poder justamente irradiar esto a los que vienen detrás de nosotros solo por cuestión de tiempo y que pueda generarse agentes de cambio para un mundo mejor. Muchísimas gracias, Luis Julián, por aceptar nuestra invitación. Y así, amigos, llegamos al final del episodio número 16. La sustentabilidad, ventajas de su integración a seguridad y salud en el trabajo como estrategia corporativa. Aquí en Seguro, creas valor.